En esta hora les voy a pedir que vayan a su Biblia en Génesis 15 y vamos a estar leyendo el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Después de esas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora yo vengo ante tu presencia, Dios. Yo solamente soy un vaso, Dios, y te pido en esta hora que cada palabra que salga de mi boca sea llenada por ti, Señor. Que no sea nada de mi vientre, sino que sea palabra poderosa, Padre, que salga de mis labios para redarguir los corazones, Señor. Y que la palabra que tú has puesto en mi corazón sea para edificar este pueblo. Yo te voy a dar toda la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad. El tema para este día va a ser: Dios tiene un plan y un tiempo para tu situación. No te estreses, solo confía. Y cuando hablamos de un plan, hablamos de una serie de pasos que tenemos que seguir, un procedimiento para poder conseguir un objetivo. Un propósito que nos lleva a esa dirección. Si usted quiere estudiar en la universidad, usted no solamente va y llega y dice: yo quiero estudiar, y se va a la clase. No, usted tiene que ir a registrarse, usted tiene que pagar, tiene que aplicar y tiene que pasar un proceso. Y además de eso, tiene que ir a la clase, porque si no va a la clase, no va a pasar la materia. Y si no pasa la materia, no va a pasar el semestre. Y si no pasa el semestre, no va a tener nada. Porque se lo digo porque yo estudié y me costó bastante, no fue muy fácil. Estudié biología y me acuerdo que cuando comencé me quería salir corriendo porque fue unas materias muy difíciles. Los profesores era diferente al ambiente de la escuela, te exigen más y es un proceso que hay que hacer si tú quieres obtener ese certificado que tú tanto deseas. No es que porque yo lo quiera me lo van a dar, sino que yo tengo que trabajar por eso que yo quiero. En el Salmo 139:16 habla sobre Dios diciendo: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El plan de Dios para nuestras vidas es perfecto porque Dios lo diseñó. La perfección de Dios viene de Él y solo Él es perfecto. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y Él ha diseñado y puesto en práctica un plan específicamente diseñado para nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas la perfeccionará. Y ahora voy a dar la definición de la confianza. La confianza es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene referente a otra persona, entidad o grupo, en que será idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada. Y quiero leer una reflexión que muchos la conocen: el alpinista y la cuerda. Cuenta que un alpinista desesperado por conquistar una altísima montaña inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria solo para él. Por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo y oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, la luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo unos pocos metros de la cima, se resbaló y se desplomó por el aire, cayendo a velocidad vertiginosa. El alpinista solía poder ver
veloces manchas oscuras y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad, seguía cayendo y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los episodios gratos y no tan gratos de su vida. Pensaba en la cercanía de la muerte, sin embargo, de repente sintió el fortísimo tirón de la larga soga que lo amarraba de la cintura a las estacas clavadas en la roca de la montaña. En ese momento de quietud, suspendido en el aire, no le quedó más que gritar: «Ayúdame, Dios mío». De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: «¿Qué quieres que haga? Sálvame, Dios mío». «¿Realmente crees que yo te pueda salvar?». «Por supuesto, Señor». «Entonces, corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de silencio y el hombre se aferró más aún a la cuerda. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron a un alpinista colgado muerto, congelado, agarradas sus manos fuertemente a la cuerda a tan solo 2 metros del suelo. ¿Y tú que tan aferrado estás a tu cuerda te soltarías? Y una cuerda podría ser la falta de perdón. Mientras tú no perdonas, Dios no puede bendecirte como Él quiere, porque esa cuerda a la que te estás aferrando, que puede ser tu orgullo, y mientras no lo sueltes, Dios no puede cumplir su propósito en tu vida. Cada uno sabemos la cuerda que nos estamos agarrando, que no permitimos que Dios haga lo que Él quiere hacer, porque creemos que esa cuerda es la que nos va a llevar y la que nos da la seguridad. Yo voy a hablar algo que me pasó en el 2015. Yo tenía una cuerda y era una cuerda de mentira. Yo recibía el Medicaid, y lo voy a decir porque es algo que Dios trabajó conmigo. Y yo hacía las cosas a la manera del hombre, no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque si es a la manera de Dios, tú dices la verdad, y si te lo dan a ti, pero te lo están dando porque tú dices la verdad. Y yo, en vez de dar los talonarios, dábamos una carta, y en la carta no se puede ver lo que el talonario refleja, que es el overtime y todo, no de mí, de mi esposo. Entonces, Dios estaba inquietándome: tú tienes que hablar la verdad, Melissa, tú tienes que llevar el talonario y decir las cosas como son. Y de la casualidad, que no es casualidad, porque en Dios hay propósito, no hay casualidad. Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace y no te pide permiso y lo hace. Y Dios te incomoda hasta que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas, porque es por tu bien. Y yo llevé la carta y me dijeron: no, llevé el talonario, usted no califique. Yo empecé a llorar y dije: Dios mío, pero si es con eso que el gobierno da y no alcanza, ¿cómo vamos a hacer? Yo le voy a decir una cosa: desde que yo hablamos la verdad y desde que me quitaron eso, es como que los cielos abrieron y la bendición no paró en mi casa. El Señor empezó a bendecir y yo empecé a conocer a Dios de una manera que yo antes no lo había conocido. Entonces mi cuerda en ese momento era la mentira. ¿Por qué? Porque yo me valía de ella para yo adquirir algo que yo creía que si no era de esa manera yo lo iba a tener. Y Dios... es que Dios es fiel. Cuando tú decides hacer las cosas como Dios quiere que tú las hagas, Dios te va a respaldar y Dios te va a suplir, y Dios no va a permitir que tú tengas necesidad de nada, como dice su palabra. Entonces en Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces podemos entender por medio de estas definiciones que antes que Dios nos formara, como leímos en el Salmo 139:16, ya Dios nos había visto en el embrión de nuestra madre. Nosotros no somos casualidad. Si tú estás aquí es porque Dios ya había provisto un plan para tu vida, y en el plan de Dios estaba que tú estuvieras en este lugar. No es casualidad de que tú aceptaste al Señor, no, el Señor te trajo aquí, el Señor está trabajando contigo y el Señor te quiere llevar por un plan, pero es el plan de Él, y tenemos que dejar a un lado el plan que nosotros teníamos de nuestra capacidad humana que podíamos hacer, y aceptar el plan de Dios a nuestra vida y dejarnos que Él nos moldee, porque Él conoce lo que es lo mejor para nosotros. Y este plan puede incluir situaciones que ante nuestros ojos parezcan desfavorables, pero Dios conoce el por qué las permite. Cuando a mí me quitaron el seguro, yo empecé a llorar y yo creía que era el fin del mundo, y le doy gracias a Dios que me lo quitaron, porque conocí a Dios de una manera que antes no lo había conocido. Si no llego a pasar por eso, no llego a conocer lo que Dios tenía más adelante para mí. Y así mismo, hermano,
no estoy diciendo que a lo mejor ustedes están en la misma situación que yo, pero hay situaciones que a veces nosotros tenemos un pie aquí y queremos lo de Dios, pero no queremos soltar lo que tenemos, y así no se puede, porque cuando Dios hace las cosas, Dios quiere que la gloria se la lleve 100%. Él no quiere que la gloria se la lleve el hombre, no quiere que se la lleve por tus esfuerzos, sino por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay dos cosas aquí que quiero señalar. Dice que para los que aman a Dios, porque hay personas que no conocen a Dios y ellos dicen este versículo, pero este versículo es para los que amamos a Dios y que con nuestros hechos estamos demostrándolo porque estamos aquí, lo aceptamos y estamos buscando de Él. Y dice, de acuerdo a este pasaje, todas las cosas, esto es lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar. Si tú amas a Dios, lo que te está pasando y tú estás en la voluntad de Él, tú no te tienes que preocupar porque estás en el plan de Dios y es lo que Dios está trazando para moldearte a ti, para moldear tu carácter, para moldear tu familia, tus hijos, tus circunstancias. Todo Dios lo está usando para trabajar contigo. ¿Por qué? Porque tú le amas a Él y Él no va a hacer nada que no sea para tu bien. En Proverbios 12:21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo. Nada en la vida del hombre, lo que dije ahora, que ama a Dios, es malo, casualidad o en vano, sino que todo, incluso aquellas cosas que no aceptamos muy placenteramente, es parte del plan de Dios para bien. No es accidental que la palabra diga: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso está en 2 de Timoteo 3:12. Y como dijo mi hermana Abby en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo. Con eso se entiende que aún las aflicciones no son en vano o malas. Entonces, el entender esto como hijos de Dios, debemos confiar en el plan de Dios y glorificarlo. Es algo que yo he aprendido en los años y en mi vida, que cuando llega una situación no hay que preguntarle por qué. Yo sé que duele y uno llora y uno se tira y uno piensa que no va a poder, pero cuando Dios permite una situación en nuestra vida es para glorificarlo. ¿Y cómo lo glorifico? Haciendo lo que dice su palabra, siguiendo lo que Él estableció. Si yo sé que algo me duele y alguien viene y me hiere a mí, mi carne me dice a mí que yo tengo que pagarle de la misma manera, pero ¿qué dice la Biblia? Que tengo que actuar como Cristo lo hizo por mí, porque Cristo, donde estábamos, Él que hizo, nos rescató, nos levantó, y aquí estamos por su gracia. Entonces nosotros tenemos que ir a hacer lo mismo. Cuando alguien te hiere, no es la persona, es el mismo enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo usa, si no es una persona que tiene a Cristo, lo usa ¿para qué? Para ver dónde tú estás, y Dios lo permite, porque ustedes lo pueden ver, mi esposo es inconverso y el más que se deja usar es él. Entonces yo lo que hago es que yo no lo veo a él, yo sé que no es él y yo no me pongo a pelear con él, porque mi pelea no es contra carne ni sangre, es contra principados. La palabra lo dice. Si yo voy a pelear con mis armas carnales, no estuviera aquí, porque esta lucha no es carnal, esta lucha es espiritual. Cuando alguien lo ofende, yo sé que duele, y el orgullo te dice, págale con la misma moneda, o deja de hablar. No, sabes que ve, darle un abrazo y un beso, porque ahí rompiste todo, porque el alma que el enemigo quería mantenerte a ti atada, ahí mismo la desbarataste. No le deja al enemigo que el lugar que te pueda que él te pueda dominar. Porque mira, ella es una rencorosa y así él sabe por dónde siempre atacar. Entonces toda la vida te van a estar hiriendo, porque él sabe que por ahí te agarra. No, cuando él te venga a ti a ofender, tú sabes que dale con lo que él no quiere escuchar. Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo, porque es que es la única manera, hermano, que vamos a poder vencer, con la palabra de Dios. Y Él te quiere pelear triste, no, alégrate. Y Él quiere pelear contigo y tú canta, porque es que más puedes hacer. Las armas no son carnales, son espirituales. Y yo escogí la historia, Dios me guió para hablar sobre Abraham, porque la historia de Abraham es un vivo ejemplo del plan de Dios y de cómo confiar en Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios le mandó a salir de Ur de los Caldeos a una tierra desconocida. Eso está en Hechos 7:2-4. Lo voy a leer rapidito. Dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia,
antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ur de los Caldeos era una ciudad que era próspera, era grande, había educación muy avanzada, pero era muy idólatra. Y es curioso que Dios le dice a Abraham, sal de donde tú tienes todo, que parece que todo es perfecto, que todo está bien a los ojos humanamente, para irse a Canaán, que luego hubo hambre. O sea, Dios lo saca de un lugar que él está estable a un lugar que luego pasó hambre, y cuando le dijo sal, él no sabía, él solamente sabía que era Canaán, pero Dios no le mostró cómo era. Y así es, Dios nos llama a nosotros aceptamos a Cristo. ¿Y qué pasa? Es como cuando tú compras una casa o compras una tienda y tú empiezas, tú vas y tú la ves como estabas y no te gusta cómo estaba, como la tenía el dueño anterior. Entonces tú vienes y cambias todo lo que está dentro, porque tú las estás cambiando a tu gusto. Así mismo es Cristo. Nosotros vinimos de la calle, de donde vinimos, y damos el paso. Entonces viene Dios. A mí no me gusta esto. Y empieza a cambiar. Entonces empezamos a llorar y empezamos a no dejar que Él nos moldee, porque es que Él sabe que Él necesita trabajar en nosotros, trabajar en nuestro carácter, para cuando llegue esa bendición, nosotros estemos preparados. Como dice el pastor, que no está aquí, lo extraño, que dice que Saúl persiguió a David porque en David había ¿qué? Un Saulito, ¿no? Que tenía a Dios que trabajar, y así todos nosotros tenemos uno, en diferentes maneras, pero lo tenemos, y Dios tiene que trabajar en nosotros. Y Dios coge a Abraham y le dice, sal de los caldeos, donde tienes todo seguro, deja a tus padres, deja todo lo que tú quieras, y ve a una tierra que no conoces. Génesis 12, 1, 3. Dice que... Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hace un llamado soberano a Abraham, le dice que dejara todo, era una prueba para su fe. Ese era el primer llamado que Dios le hacía a Abraham, sacándolo de lo que él tenía, que era estable, y la comodidad, a un lugar que él desconocía. Y Abraham salió hacia Canaán y llegó a la tierra de Canaán, como dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham reconoció el llamado de Dios y obedeció voluntariamente, sin dudar. Como dije ahorita, Dios lo llevó de una ciudad próspera pero idólatra a una ciudad humilde, donde hubo hambre, y Abraham descendió a Egipto. Ese pudo haber regresado, ¿verdad? Estaba en Canaán y pudo haber dicho, no, yo mejor me voy a Ur de los Caldeos porque es que allá está todo mejor. Como a veces, ¿verdad? El enemigo nos pone en la mente, no, pero si cuando estabas en el mundo el dinero te sobraba y tenías esto y lo otro, y ahora de que estás en la iglesia, mira lo que te está pasando, porque el enemigo usa sus tácticas y usa a la gente que está alrededor para siempre mandar una flecha para ver cómo estamos nosotros parados. Pero él, ¿qué hizo? No, él se mantuvo creyendo que el que le había llamado era fiel y tenía algo mejor reservado, como dice Hebreos 11, 15, 16. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Allí, ¿y qué pasó más adelante? Que cuando hubo la hambre, él se tuvo que ir. ¿A dónde se fue Abraham? A Egipto. ¿Y qué pasó allá en Egipto? Llega. ¿Y qué pasó? Trató de que hacer las cosas como a la manera de Dios o a su manera de Él. A su manera de Él, ¿por qué? Porque si tú tienes que mentir para adquirir un beneficio, tú estás haciendo las cosas como a tu manera, no las maneras de Dios. Entonces él mintió tratando de cuidar su futuro, creyendo así que ayudaba a Dios a cumplir sus promesas. Pero ¿qué fue lo que pasó?
que todo al revés le salió. ¿Por qué? Porque empezó el juicio en la casa de Faraón y lo vamos a decir que lo echaron. O sea que podemos ver que a causa del hambre que pasó, Abraham fue expuesto, y a causa del temor mintió, porque eso es lo que pasa. Somos expuestos ante la prueba, somos expuestos ante la circunstancia para ver qué es lo que vamos a dar. Entonces, cuando tú sacas lo que vas a dar, entonces ahí Dios empieza a trabajar. Ahí Dios dice, mira, está sacando las cosas que hay que no me agradan, y ahí es que yo voy a trabajar en ti. Y Dios comenzó a trabajar en la vida de Abraham, enseñándole dependencia y confianza absoluta de él. Eso está en Hebreos 12, en Génesis 12, 18, 20. Dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste hoy. Disculpe, eso lo dije ya en mis palabras. Génesis 13, 9 al 10. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Salieron ellos, Lot, que era su sobrino, iba con Abraham. ¿Y qué pasó aquí ahora? Ahora Abraham, mira, él estaba comenzando a confiar en Dios, porque a Abraham le tocaba, por ser el anciano, le tocaba escoger, pero él le cedió su parte de la ancianidad, se la cedió a su sobrino Lot. Y ya saben que Lot escogió la llanura y Abraham, siguió a la otra parte. Pero lo que a mí me llama la atención es que luego que en el capítulo 14, se desata un conflicto entre unos reyes de la región, y esto incluye la tierra donde vivía Lot en Sodoma, y se lo llevaron como prisionero. Y en Génesis 14, 13 al 15, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y Abraham fue, y porque él no estaba en la llanura, él pudo ir y rescatar a Lot. Cómo Dios hace todo perfecto cuando tú estás en el plan de Dios, que tú dejas que Dios guíe tu vida. Porque si él lo hubiera a lo mejor escogido, pero no, él le dejó escoger al otro, porque él sabía que los pasos de él los llevaba a Dios. Y al Dios llevar sus pasos, Dios puso a Abraham en el lugar seguro. Y lo puso en una posición que más adelante él pudo ir a rescatar a Lot. Entonces Abraham estaba en la posición para poder ayudar a Lot. Dios tenía cada uno de sus pasos ordenados porque Abraham confiaba en Dios. Y en este mismo capítulo, en el versículo 21 al 24, dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Abraham rechaza quedarse con el botín. ¿Por qué rechaza quedarse con el botín? Porque si él aceptaba el botín, ¿qué pasaba? Él iba a dar a entender que su bendición venía ¿de quién? Del rey, pero no. Él dijo no, porque el mismo Dios que a mí me ayudó a librar a Lot, a sacarlo de la tierra, es el mismo Dios que a mí me bendice. ¿Y por qué no rechazó la parte de los jóvenes? Porque esta es una relación entre Abraham y Dios. Lo que pasa con los demás es cosa de ellos. Nosotros no podemos imponer nuestra relación que tenemos con Dios, con los demás, porque el trato mío y el trato de Dios conmigo es diferente al trato que tiene con el hermano Miguel o con la hermana Sandra. Dios trabaja como Él quiere, pero como Él sabía que a lo que Dios lo había llamado y que la bendición venía de Él, Él dijo: a mí no me vas a dar nada, pero a ellos dásela, porque, o sea, lo mío es lo mío, lo de ellos es lo de ellos. Entonces aquí es que vamos al Génesis 15, 1 al 6, que fue de donde leí en el principio,
que ya habían pasado 10 años y Sara aún, no, antes de eso, disculpe, donde Dios vuelve y le recuerda la promesa a Abraham de que lo iba a multiplicar, que fue donde leí el Salmo en el Génesis 15. Pero Abraham pensó que la raíz de no tener hijo propio lo heredaría a su siervo Eliezer, porque le dice, Señor Jehová, eso es en el versículo 2, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Es por eso que le pregunta a Dios, ¿qué me dará? Se convirtió como que tú no me has dado nada, tú me llamaste y tú me dijiste a mí que tú me ibas a bendecir y sí, todo está lindo, me ayudaste a ganar la guerra, pero ¿dónde está lo que tú me dijiste que tú me ibas a dar? Y se parece a nosotros, uno dice, pero Abraham, pero si uno mismo es como él, hasta peor, porque uno vive diciendo, pero yo te sirvo y tú no me das esto, lo otro, pero mira aquel que tiene, mira aquel, el del mundo tiene más, y así a veces nos volvemos. Entonces, Abraham, él empezó a decir eso a Dios, pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué le dijo acerca de la solución que tenía Abraham de que si era su esclavo, Damaseno Eliezer? Le dijo también Abraham, mira que no me he dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Y qué le dijo la palabra de Jehová? No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y se le fue contado por justicia. Pero entonces Abraham le creyó a Dios, porque ya Dios le rechazó que no es a través del esclavo que Dios va a traer descendencia, sino que es a través de un hijo de él que lo daría, y Abraham le creyó a Dios. Salmo 16, yo no sé por qué, disculpe, sigo diciendo Salmo, Génesis 16, 1 al 4, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mí, sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y éste llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Es normal, o sea, en ese tiempo que se le daba la sierva cuando la mujer no podía tener hijo. Ya habían pasado 10 años y Sara aún no podía tener hijos, así que se le ocurrió ese plan de cumplir la promesa y de tratar de ayudar a Dios, porque a veces tratamos de ayudar a Dios, ¿verdad? A veces tratamos de Dios nos dice una palabra y la queremos así, como un tostón frito ahí al momento, y no es así. Dios te dice algo y pueden pasar años para que... ¿Por qué? Porque durante esos años, ¿qué está haciendo Él? ¿Trabajando dónde? En nosotros. Para cuando nosotros recibamos la promesa, nosotros podamos darle 100% la gloria a Él, de que fue Él y que no fue por medios humanos. Entonces, los errores de la fe de Abraham en cuanto a la situación con Agar e Ismael nos muestran la locura de intentar resolver los problemas por nuestras propias manos. Dios ya le había prometido un hijo a Abraham y a Sara, pero en su paciencia, su plan para proporcionar heredero a Abraham resultó contraproducente. Las consecuencias: Sara y Agar terminaron en conflicto. La número 2, más tarde hubo conflicto entre Ismael y Isaac. La 3, los descendientes de Ismael terminaron siendo enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y la 4, hasta el día de hoy hay conflicto entre Israel y sus vecinos árabes. Entonces queda por entender esto, hermanos, que no hay que ayudar a Dios, que a Dios hay que dejarlo que trabaje, a Dios hay que dejarlo que opere en su tiempo, porque cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera, y tratamos de ayudar a Dios, lo que hacemos es que dañamos todo y vamos para atrás. ¿Y sabes qué? Que donde te quedaste, ahí vas a volver otra vez. Porque todo lo que te querías pasar, Dios te lo va a volver otra vez a pasar. Yo puedo decir esto por experiencia propia. Fui criada en la iglesia, pero cuando yo tenía 8 años, pues mis padres se salieron de la iglesia y pasaron muchas cosas. La cosa fue que a mí me tocó hacerme cargo de mis hermanitos.
Entonces mi hermanito, mi mamá, del embarazo de mi hermano pequeño, ella usó droga y mi hermano salió muy inquieto y muy nervioso. Entonces cuando yo tenía que hacer tarea con él, yo no tenía paciencia y eso era una prueba y yo lloraba, Dios mío, y es que no es mi hijo, que no me importa porque yo no puedo trabajar con él y así que no. Y Dios, o sea, me estaba permitiendo que yo aprendiera a trabajar con él, pero yo tenía como 15 años, yo decía, no, él no es mi hijo, no es mi responsabilidad. ¿Qué me pasa después? Yo me caso, tengo mis hijos y mi hija, si la pueden ver, ella tiene autismo, aunque nadie, a lo mejor muchos no se dan de cuenta, pero ella tiene autismo. Entonces, lo que yo traté de esquivarme con mi hermano, me tocó pasarlo con mi hija, porque cuando Dios quiere usarte en alguna manera, Dios lo va a hacer y tú no lo pasaste en un tiempo. Dios, si te necesita para eso, te lo va a volver a pasar. Entonces, ¿qué yo iba a hacer? Le iba a echar para la no, porque ella es mi hija, no es como mi hermano, que no era mi responsabilidad. A ella me tocaba, ¿qué? Coger paciencia, estudiar, ponerme a leer, llevar la terapia y trabajar con ella lo más que yo podía. ¿Y por qué Dios permitió todo eso? Hoy en día yo trabajo con niños que tienen necesidades especiales. O sea, Dios me estaba preparando a mí. Y yo soy bióloga, yo no soy maestra y trabajo con niños con necesidades especiales. Dios me estaba preparando a mí porque Él sabía más adelante lo que me iba a necesitar. Y porque yo tengo paciencia para trabajar con esos niños por lo que yo pasé. ¿Por qué? Porque lo que yo pasé con mi hija me ha servido para ayudar a estos niños. Porque a lo mejor una maestra que no ha tenido un hijo o un familiar en esa necesidad y en esa condición no puede entender por qué se mueven, por qué son inquietos, porque su sistema nervioso es diferente al de un niño que vamos a decir es normal. Aunque ellos no es que no sean normales, pero actúa diferente su cerebro. Entonces todo lo que yo pasé, después yo entendí por qué era que Dios me estaba permitiendo pasarlo, porque Dios sabía más adelante para que yo iba a ser útil. Y yo le doy gracias a Dios y le digo, ¿sabes qué, Señor? Gracias por todo lo que hiciste y cómo lo hiciste, porque es que Dios sabe por qué hacen las cosas y el propósito. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación? Que no podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza, nuestros esfuerzos terminan creando más problemas de lo que pueden resolver. Si Dios ha prometido hacer algo, debemos ser fieles, pacientes y esperar que Él lo cumpla en su tiempo. Génesis 17, del 15 al 21 dice: Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces aquí Dios, ya habían pasado 13 años, entonces ahora Dios le explica. Porque a veces eso es lo que Dios nos dice algo, entonces Dios no nos da todos los detalles, va poco a poco. Va poco a poco, pero como Él va poco a poco, entonces nosotros entendemos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces ahora Dios ya le aclaró, le dijo que ahora es a través de Sara, su esposa estéril y ya anciana, que Él cumpliría la promesa. Y en el versículo 18 es increíble porque Dios ya le está diciendo que es a través de Sara, y mira lo que Él dice: ojalá Ismael viva delante de ti, como diciéndole, como que, pero ¿por qué no por medio de Ismael? Ya está hecho. ¿Por qué? ¿Por qué por medio de Ismael? Porque Ismael era el resultado de la impaciencia de Abraham y de Sara. Y cuando Dios hace las cosas, Dios las hace a su manera. Y si Dios dijo que es Isaac, y por más que él hubiera hecho lo que fuera, pudiera tener 3 más con Agar, vamos a decir, eso no está en la Biblia, eso es un decir mío. Pero Dios dijo que Isaac, y con Isaac iba a ser. Porque cuando Dios tiene un plan, no hay nadie que lo estorbe.
Y en otras palabras, Dios le deja en claro que el pueblo de la promesa, dáselo a Dios, amén, aleluya, no vendrá de una descendencia que representa el esfuerzo y el logro humano, sino mediante una semilla que representa un milagro sobrenatural y una acción absolutamente soberana de parte de Dios. Y cuando Isaac hubo nacido, en el Génesis 21:12, entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y cuando Isaac hubo nacido, contra todas las posibilidades humanas, Dios le dijo a Abraham que era por Isaac que iba a ser llamada su descendencia, que no era ni por Ismael, ni anteriormente como le había sugerido por su esclavo, sino que era por Isaac. Porque aunque Ismael era su hijo y él lo iba a bendecir, la descendencia mediante la cual vendrá la promesa de una bendición salvadora para el mundo era por medio de Isaac, que era el plan de Dios, y no era Ismael, que era el plan de Abraham y de Sara en su tiempo de desesperación. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. O sea que el plan de Dios no se basa en los logros humanos. Cuando tú crees que ya tú no puedes, ahí es que Dios entonces te dice: ahora es que yo voy a trabajar, ahora es que yo te lo voy a dar. Cuando tú crees ya que, mira, ya Dios sabe que a lo que tú quieras, ya yo no puedo, yo no me rindo, ahí viene Dios y lo hace, como diciendo: cuando tú ya no puedes, entonces ahí es que mi fuerza lo hacen, ahí es que yo me perfecciono en medio de tu debilidad, porque aquí la gloria, ¿para quién es? Para nosotros no, es para Dios. Aleluya. Entonces Dios mostró por medio de la vida de Abraham que ya él tenía un plan trazado y no se basaría en los logros que humanamente él podía alcanzar, sino en el que él ya se placía, que era con Isaac y no con Ismael. 2. Dios está supervisando y organizando los acontecimientos de nuestra vida. A veces no parece así, parece que ya es muy tarde o pasó el tiempo, pero la vida de Abraham es la evidencia de que la presencia de Dios en nuestras vidas es real. Incluso los fracasos de Abraham nos demuestran que aunque Dios no nos protege de las consecuencias de nuestro pecado y misericordiosamente lleva a cabo su voluntad en nosotros, y por medio de nosotros nada de lo que hagamos va a frustrar el plan de Dios. Porque como le digo, tú te puedes salir, pero entonces cuando tú regreses, ahí mismo donde tú te quedaste, ahí vas a volver a comenzar. Porque Dios lo que trazó para ti lo trazó. Y no importa cuántas veces tú trates de pelear con Él y que yo no lo voy a hacer, cuando tú vuelvas otra vez. Por eso siempre yo digo: mira, mejor quédate ahí peleando, porque es que vas a volver para atrás y vas a perder los años. No, quédate ahí, llora, pero para adelante, porque Dios no pierde ni una batalla, Él todas las ganas, y si Él ha pronosticado algo, Él lo va a hacer, con tu permiso o sin tu permiso, porque acuérdate que desde que tú aceptaste a Cristo, ya tú no te ciñes, te ciñe Él, y que el plan tuyo que tú tenías ya pasó a otro lado, ahora es el plan de Cristo, y ese se va a cumplir. Ese se va a cumplir porque así es que trabaja Dios. ¿Cuál es el resultado de aprender a confiar en el plan de Dios? Génesis 22:1-2. Aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Que aún en la prueba más dura aprenderás que Dios es fiel a sus promesas, incluso si esto es hacer algo imposible. Él sabía que Dios, porque Dios le dijo: ofrece lo más que tú amabas. Pero ¿cómo así? Si Dios le estuvo prometiendo tantos años a un hijo y ahora lo quiere, ahora se lo pide. Pero como ya le había pasado tantos años siendo procesado, él sabía que si Dios le dijo que era por Isaac que iba a haber descendencia, aún de los muertos Él lo iba a resucitar. Porque cuando Dios te dice una palabra, se cumple. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Él sabía ya por lo que había pasado, por las experiencias que había pasado, que había conocido a Dios, que Dios, si tenía que hacer un milagro sobrenatural, lo iba a hacer. Hebreos 11:19, ahí dice, habla sobre eso que acabo de decir. Pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Génesis 22:3-4 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces era un viaje de ¿cuánto? De 3 días. Era un viaje largo, era un viaje que él podía ¿qué? Echar para atrás y decir, no, este es mi hijo. Él me lo dio, yo voy a mejor escaparme por aquí, pero él que se mantuvo que mirando, porque él sabía que Dios era fiel. Él ya había pasado tanto que él sabía que Dios lo que promete lo cumple, y que si Dios le dio a Isaac, así mismo Dios lo iba a poder regresar de la muerte si era necesario. En la número 3, porque es bueno confiar en Dios, aprenderás a declarar palabra de fe aunque las circunstancias anuncien lo contrario. Génesis el 22, 5 al 8 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí que el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, él declaró una palabra de fe. Él ya sabía, cuando Dios le dijo que saliera de Ur de los caldeos, él iba a una tierra que él no conocía. Entonces ahora, él aprendió a declarar palabra de fe. No hay cordero, pero Dios se va a proveer de cordero. Y eso es lo que nos enseña la prueba. Después que nosotros hemos pasado por tantas circunstancias, cuando ya llega algo, no es que Dios lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Porque Dios no miente y Dios es un Dios que cuando habla se cumple. Y Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a sus hijos. Aleluya. Y la 4, en el mismo capítulo del 9 al 13 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es ahí que conocerás que mientras tú mantienes tu fe en Dios, Él siempre llegará a socorrerte. Aleluya. ¿Y cómo yo voy a concluir este mensaje? Con el versículo en Romanos 8:28. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no es un Dios que nos prueba sin tener un propósito. En vez de esto, de la misma manera que Dios le prometió a Abraham y cumplió su promesa, Él lo hará con nosotros. Aleluya. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Voy a contar una alabanza porque la hermana Sandra me pidió. Va a ser muy, muy rapidito. Si el hermano Luis me puede ayudar. Aleluya. Gracias, Jesús. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Como da forma al barro el alfarero, haz de mí
útil para ti, Señor. Útil para ti, Señor. Amén, aleluya. Y el que sigue, hermano Miguel.